Bendiciones, mis amados, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Damos la gloria y la honra a Dios por su fidelidad, por su bondad, porque hasta aquí nos ha ayudado y su mano, su diestra, nos ha sostenido hasta el día de hoy. En esta ocasión quiero también aprovechar para darte una palabra de conocimiento que sé que va a ser de gran provecho para su vida. Y sin más preámbulo, quiero que vayamos rápidamente al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 23, en el cual estuvimos abordando en el video anterior un tema el cual lo titulé ¿Cómo dar fruto? En ese video anterior estuvimos abordando ese tema y estuvimos explicando un poco acerca de qué era qué era necesario para nosotros como cristianos, o qué era lo que debíamos de hacer para poder dar fruto, el fruto que Dios quiere que nosotros demos, ¿verdad? Entonces, en ese texto, Mateo 13, versículo 23, voy a leerlo aquí para tener como la base. Dice el texto de la siguiente manera: Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y al 30 por uno. Bueno, en el video anterior estuvimos hablando de este texto, la cual estuvimos diciendo que aquí en esta explicación de una parábola de nuestro Señor, que es la parábola del sembrador, ya aquí el Señor está explicando y está diciendo, una de las cosas que el Señor decía era que la tierra, cuando el Señor da la explicación, la tierra ahí está representando al corazón. Ahí está representando el corazón. Otra de las cosas que dijimos fue que en ese texto, cuando dice que la tierra buena, se está refiriendo a un corazón bueno, a un corazón limpio. ¿Y qué quiere decir un corazón limpio? Bueno, basándonos en la parábola, nos dice que está hablando de un corazón que no está endurecido, tampoco hay engaño por causa de las riquezas en su corazón, y que mucho menos tiene codicia de muchas cosas. Todas esas cositas estuvimos abordándolas en el tema anterior, en el video anterior, como también hablamos de que para dar fruto era necesario nosotros poder entender la palabra de Dios. Y dice que la tierra buena hace referencia a los que con corazón bueno, es decir, la buena tierra, dice que estos son los que oyen la palabra y la entienden. Entonces estuvimos hablando de eso también aquí como una especie de resumen. Estuvimos hablando que habían cosas que pueden impedir que nosotros entendamos la palabra del Señor, y eso impide que al no entender la palabra, pues obviamente no demos fruto, porque según el texto dice que el que da fruto es el que entiende la palabra. Entonces, si no la entendemos, no vamos a dar fruto. Todas estas cositas estuvimos abordándolas en el tema anterior. También dijimos, y cuando comparamos este texto con los otros evangelios, por ejemplo, Marcos no dice que el que entiende la palabra, sino que dice que es el que la recibe. Y Lucas no dice que es el que entiende, ni que tampoco el que recibe, sino el que retiene la palabra. Entonces, en el video anterior estuvimos abordando todo lo relacionado a lo que dice Mateo, cuando dice, y el que entiende, dice que la tierra buena, estos son los que entienden, oyen y entienden el mensaje. Entonces, en esta ocasión vamos a ya estar abordando todo lo relacionado con lo que dice Marcos, y voy a rápidamente al texto. Marcos capítulo 4, mira lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 20, y aquí lo dice Marcos de otra manera. Dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y al 100 por uno. Como les decía, mira que ya aquí Marcos no dice que es el que entiende la palabra, no, ya Marcos está diciendo que es el que la recibe. Pero aquí podemos mirar que eso es una como de las cosas que tiene el corazón bueno, la buena tierra. La buena tierra entiende la palabra, es decir, el corazón bueno entiende la palabra, pero al mismo tiempo recibe la palabra. En otras palabras, valga la redundancia, la clave para nosotros como cristianos poder dar fruto, según esta parábola del sembrador, es necesario tener un corazón limpio, es necesario tener un corazón
bueno según este texto y lo que el Señor nos explica cuando ya da la interpretación de la parábola del sembrador. Entonces, la clave es que nosotros tengamos un corazón limpio. Obviamente, pues había que entrar a explicar según la parábola lo que quiere decir un corazón limpio, lo que quiere decir un corazón bueno o una buena tierra. Entonces, con la ayuda del Señor, en bien terminemos este tema, vamos a estar abordando todo lo relacionado, basándonos en la parábola del sembrador. Que recuerde, cuando el Señor dice que la tierra se está refiriendo al corazón. Y dice que hay tierra pedregosa, es decir, hay corazones endurecidos. Hay piedras con espinas, hay corazones con afanes, con preocupaciones y entre otras cosas que ya las he mencionado, como lo he dicho antes. Entonces, en esta ocasión vamos a estar abordando Marcos 4:20. Respecto a este texto, quiero decir dos cositas nomás. Lo primero, ¿qué quiere decir o qué es lo que nos da a entender o cuál es la implicación al decir que que el corazón bueno recibe la palabra y cómo se debe recibir la palabra? Es decir, dos punticos nomás, vamos a mirar con respecto a Marcos 4:20, en el hecho de recibir la palabra, es decir, qué implica recibir la palabra o qué quiere decir que nosotros estamos recibiendo la palabra y cómo debemos de recibir la palabra. Bueno, entonces para ello yo quiero que usted vaya allí conmigo. Por ejemplo, vamos a iniciar con el libro Los Hechos, capítulo 2, versículo 41. Mire este texto y ahí vamos entrando en materia para tener más claro respecto al recibir la palabra. Hechos capítulo 2, versículo 41. Mire lo que dice el texto aquí de la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bueno, este es un discurso. Fue la primera predicación, ¿verdad? Que todos sabemos que fue el apóstol Pedro en un momento que dice la Biblia que todos estaban reunidos en el día de Pentecostés y en ese momento se derramó el Espíritu Santo sobre los 120 y todos empezaron a hablar en nuevas lenguas y fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice la Biblia aquí, haciendo como una especie de resumen, que todos los que estaban ahí escucharon todo lo que había pasado y la gente se asombraba. Y dice la Biblia que algunos decían, ve, estos están borrachos. Más otros decían, entendemos. Es decir, lo que ellos estaban hablando en ese momento eran lenguas literales, eran lenguas de naciones, si, digamos, de este punto de vista. Estamos hablando de que ellos están hablando, podríamos decir, quizá en inglés o quizá en francés. Y dice que los que estaban en ese momento, si lo traemos a este tiempo, ¿verdad? Los que estaban en ese momento estaban entendiendo lo que ellos estaban hablando. Y dice que en ese momento se levanta el apóstol Pedro y empieza a decirle a aquella comunidad, aquel pueblo que estaba en ese momento reunido, y les dice, no es como ustedes, no estamos borrachos, es la tercera hora, es decir, son las 9 de la mañana, es decir, apenas la primera hora del día. ¿Cómo dicen ustedes que nosotros estamos borrachos? Entonces dice la Biblia que el apóstol Pedro se levanta, empieza a predicarles la palabra, a tal punto que dice que ellos dijeron en versículos anteriores Pedro, entonces, ¿qué hacemos? Y entonces el apóstol Pedro les dice, bautícese en cada uno en el nombre de Jesús. Bueno, ahí lo dice pues el texto. Entonces, cuando el apóstol Pedro le dice esto, dice que, voy a leerlo, versículos anteriores. Mire, por ejemplo, lo que dice el verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron, es decir, aquellos que estuvieron atentos allí a la voz del apóstol Pedro y que estuvieron escuchando todo el discurso, después de ellos dice que la Biblia dice, ellos se compungieron de corazón, es decir, porque ellos entendieron que por causa de ellos pues el Mesías había muerto. Entonces, al ellos entender eso, el apóstol Pablo les dice, al ellos preguntarle, ¿qué debemos hacer? El Señor les dice, bautícese cada uno. Y dice que los que recibieron esa palabra, los que recibieron todo el discurso del apóstol Pedro, quiere decir que hubieron otros que no, es decir, había más de 3,000 personas allí. Entonces, los que recibieron esa palabra, y recuerda que Marcos dice, el que oye y recibe la palabra
da fruto. Y aquí miren, dice aquí que ellos recibieron la palabra oída y fueron bautizados. Es decir, entonces aquí podemos mirar dos cositas. Si usted mira, por ejemplo, hacia el texto, podrá percibir, podrá entender que al decir, y los que recibieron la palabra, podríamos mirar y entender que no está diciendo otra cosa, sino que los que creyeron la palabra que el apóstol Pablo estaba diciendo, y al mismo tiempo la obedecieron. Es decir, cuando dice los que recibieron la palabra, está dando a entender que ellos creyeron esa palabra, y si se bautizaron quiere decir que la obedecieron, es decir, creyeron y después obedecieron. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Según Marcos 4:20, entonces, ¿qué implica el recibir la palabra? El recibir la palabra implica creerla y obedecerla implica el recibir la palabra. Entonces, cuando Marcos dice, y los que la oyen, la creen y la obedecen también, dice que estos dan fruto. Y precisamente fue lo que ellos hicieron. Después de haber creído a esa palabra, después de haber oído ese mensaje del apóstol Pedro, después de haber recibido, creído y obedecido, y haber creído inicialmente, dice que ellos llevaron todo eso a un hecho. ¿Y qué fue el hecho? Que se bautizaron, es decir, obedeciendo, primeramente creyendo y después obedeciendo al mensaje que se le estaba dando. Entonces, en primer lugar, ¿qué implica recibir la palabra? Hoy repito, creerla y obedecerla, creerla. En algunas ocasiones simplemente hay que creerla, como por ejemplo, dice un texto cuando el Señor se fue, en el libro de Marcos, capítulo 16, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y otras cosas que dice. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros debemos de creer esa palabra, nosotros debemos de creerla, y si la creemos, pues estamos recibiéndola, y al recibirla pues vamos a dar fruto, es decir, eso se va a evidenciar en nosotros. Entonces, aquí la importancia de nosotros tener un corazón bueno, tener un corazón limpio, para que la palabra cuando caiga a nosotros la podamos creer, la podamos primeramente entender, segundo la podamos recibir, que quiere decir, podamos creerla y al mismo tiempo obedecerla, para que demos fruto, el fruto que Dios quiere que nosotros demos. Entonces vuelvo y le repito el texto que dice en Marcos 16, dice que estas señales seguirán a los que creen. Es decir, si nosotros creemos, es decir, hay que creer esa palabra que está escrita ahí en Marcos 16, hay que creer que nosotros al creer en Jesús vamos a tener el poder y la autoridad de hablar en nuevas lenguas. Bueno, hoy en día sabemos que hay misiones y no me quiero meter en ese lío, pero hay muchas iglesias que no creen en lo que nosotros creemos, en el poder, en el derramamiento del Espíritu Santo, en los dones del Señor, pero todo eso es para cada uno de nosotros, solo está en que lo creamos. Vuelvo y repito, hay cosas que simplemente necesitamos creerlas, pero hay otras que hay que creerlas y hay que obedecerlas, como por ejemplo el bautismo, hay que creerlo y hay que obedecerlo. Entonces esa sería la primera parte. Ahora bien, ¿cómo debemos de recibir la palabra? ¿Cómo debemos de recibir la palabra? Bueno, hay varios textos. Por ejemplo, si vamos al libro de Hechos, capítulo 17, Hechos 17, versículo 11. Mire lo que dice este texto. Dice, estos eran, aquí está hablando de los de Tesalónica, de otra iglesia, dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra ¿con qué? Con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas eran así. Wow, tremendo esto. Aquí, mire estos hombres, dice el texto, que ellos habían recibido la palabra. Dice que eran los de esta ciudad que se llama, el apóstol Pablo y Silas estaban en Berea, dice aquí. Y dice, voy a leer el versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, dice acá. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles, dice el texto, tremendo esto, más noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y por ejemplo, yo aquí buscando en el diccionario lo que quiere decir solicitud, mire, por ejemplo, ahí me llamó bastante la atención. Quiere decir, bueno, ahí aparece como se dice en griego,
proxumai, bueno, no sé realmente cómo se pronuncia, pero mire lo que quiere decir cuando se hace ya la interpretación al español, lo que quiere decir esa palabra. Dice predisposición, es decir, ánimo. Es decir, cuando el texto dice aquí que eran más nobles porque recibieron la palabra con solicitud, está hablando de que estaban predispuestos con todo ánimo, es decir, con predisposición y ánimo. Con predisposición, ¿qué quiere decir? Ánimo, con ánimo recibieron la palabra, estaban predispuestos para recibir la palabra. Entonces, vuelvo y repito, hay que creerla, hay que obedecerla, pero ¿cómo debemos recibir la palabra? Con predisposición, es decir, con ánimo, con todas las ganas, con toda la solicitud, con toda la voluntad, para que demos frutos conforme a la voluntad de Dios. Otro texto que hable de eso, por ejemplo, si miramos Santiago 1:21, mira lo que dice acá. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada. Eso de implantar es de sembrar. Entonces, ¿cómo debemos de recibir la palabra? Con humildad, con ánimo, con prontitud, pero también con humildad. Entonces, cuando Mateo habla de entender la palabra, ya hablamos de eso, hay un poder ahí, en poder entender la palabra, valga la redundancia. Pero ahora Marcos dice que hay que recibir la palabra. ¿Qué quiere decir recibirla? Creerla y obedecerla. Pero ¿cómo debemos de recibirla? Con solicitud, es decir, con ánimo, con prontitud, pero también con humildad, porque esa palabra es poderosa, según este texto, para salvar nuestras almas. Bueno, espero que esto haya sido de grande bendición para su vida. Vamos a estar abordando en el próximo video, con la ayuda del Señor, la otra parte del texto, que es lo que dice Lucas, y es retener la palabra, sin más, quiero invitarle a que se suscriba a mi canal, gloria al nombre del Señor, esté dándole pulgar arriba, manito arriba, activando esa campana, suscribirse, activar esa campana, y para que le estén llegando todas y cada una de las notificaciones de los videos que voy a estar subiendo con la ayuda del Señor, porque yo sé que esto va a ser de gran provecho tanto para usted como para mí. Entonces damos toda la gloria al Señor y que la paz del Señor sea con ustedes. Dios me les bendiga.